La protagonista de hoy es la CRD 130, una moto que ha creado Café Racer Dreams con un estilo urbano, es una street style de la que llama mucho la atención esa combinación entre faro pequeño y depósito grande, el depósito de la R100/7 original, que además está pintado con una decoración y una pintura difuminada que se combina como siempre con elementos modernos y clásicos. Tiene el colín biplaza de la marca, pero vamos a ver por qué hay muchas más cosas que descubrir. Salta a la vista que la estética está muy cuidada con ese depósito bitono que la hace muy moderna, al igual que el acabado en negro mate de casi todos sus elementos, y también la combinación entre la piel marrón del asiento con esos puños Bilwell del mismo color, que además están flanqueados por intermitentes Highsider integrados en los contrapesos y retrovisores de la misma marca. Se utiliza también el SL en el depósito de líquido de freno delantero y la tija mecanizada que ya estamos acostumbrados a ver en la marca y que se adapta a la instrumentación Moto Gadget que tenga en cada momento. Así que esta tiene una forma más clásica que modelos como por ejemplo la 124. El motor puesto al día, como siempre, tiene en este caso componentes que ya hemos visto en otras motos, como esos filtros Cayenne ovalados con escapes acabados en mate de salida más abierta que los originales. En cuanto a las suspensiones, se utiliza una horquilla invertida de 43 mm Showa con pinzas monobloque de 4 pistones y anclaje radial, mientras que detrás hay unos amortiguadores más clásicos Hagon. Además, hay otros elementos que también le dan un toque vintage, como el faro accesorio anclado a la defensa o el curioso piloto trasero de LED. Así que estáis ante la interpretación de ese street style por parte de Café Racer Dreams con esta CRD 130.